Entrad libremente, por vuestra propia voluntad, y dejad parte de la felicidad que traéis. Mi nombre es Estela Nayat y hoy vamos a hablar de la leyenda de Camille Montfort, la vampira del Amazonas. Esta figura que emergió de las profundidades del exuberante Amazonas ha sido objeto de cuentos y mitos a lo largo de siglos. Se dice que su belleza es tan seductora como su peligro y que acecha en las sombras de la densa selva, atrayendo a los desprevenidos hacia su abrazo mortal. Las narraciones sobre sus encuentros son tan antiguas como la propia selva y su identidad y origen permanecen envueltos en un velo de misterio. Camille Montfort se convierte en un recordatorio escalofriante de que, en las profundidades inexploradas de la naturaleza, los secretos ocultos pueden morar, esperando ser descubiertos por aquellos que osan aventurarse a lo desconocido. Intrigados, acompañadme en esta misteriosa historia. Pero antes no olvidéis suscribiros a mi canal para ver más vídeos como este. Dale a la campanita de notificaciones para que os avise cuando subo un nuevo vídeo y seguidme en mis redes sociales. Bajad las luces, subid el volumen. Y ahora sí, comenzamos. Camille Montfort. Bajo el manto de la luna llena, en las calles empedradas de Brasil, se oculta un secreto tan antiguo como la ciudad misma. En el resplandor de los focos teatrales y el eco de los aplausos, una voz inigualable emerge desde el escenario, hechizando a todos aquellos que tienen la fortuna de presenciar su actuación. Ella es Camille Montfort, la enigmática diva de la ópera francesa, que esconde quizá un pasado que todo el mundo cuestionaría. Sus interpretaciones son una sinfonía de seducción y misterio que envuelve a la audiencia en un torbellino de emociones. Cada nota, cada trino, es el hechizo que hipnotiza a los presentes, pero también esconde un oscuro secreto. Camille no es una simple cantante de ópera, una oscura y misteriosa historia la juzga y la persigue hasta su tumba. O quizá fue más allá. Pero empecemos por el principio. Los orígenes de la figura del vampiro entre los brasileños se remontan a más de 170 años. El bosque en sí se llama Amazonas, en referencia a las misteriosas amazonas de los mitos griegos. En los años 80 hubo incluso investigadores que compararon la desembocadura del Amazonas con la entrada del Hades en la saga de Homero, algo evocador e interesante dentro del amplio espectro del imaginario y la creación ficcional. Las historias inspiran. Los primeros vampiros de este país aparecieron en el siglo XIX, al menos en términos históricos en las artes y la literatura. Desde su fabulación existe una historia que ronda por internet y que ensalza la imagen de la bella Camille Montfort. En 1896, la ciudad de Belém, Brasil, se enriqueció vendiendo caucho del Amazonas al mundo. Así, repentinamente, los agricultores y campesinos comenzaron a tener mayores ganancias, llevándolos a construir casas lujosas con materiales provenientes de Europa, mientras sus esposas e hijas enviaban su ropa al viejo continente para que fueran lavadas e importaban agua mineral de Londres para sus baños. Por entonces, el Teatro da Paz era el centro neurálgico de la vida cultural de la Amazonia. Muchos artistas europeos acudían a su escenario para presentar sus espectáculos y su arte. Entre estos, una llamó especialmente la atención del público: la bella cantante de ópera francesa Camille Montfort. Nacida en 1869, al emigrar de Francia a la ciudad de Belém, se convirtió en una fuente de fascinación. Despertaba deseos indescriptibles en los señores ricos de la región y celos atroces en sus esposas a causa de su gran belleza. Camille Montfort también causó indignación por su comportamiento alejado de las convenciones sociales de su época. Cuenta la leyenda que fue vista bailando medio desnuda en las calles de Belém bajo la lluvia de la tarde. Otros cuentan que bajo la luna llena, quizá de ambas. También llamaba la atención por sus solitarios paseos nocturnos que tomaban horas y horas. Alguien la vio con sus vestidos negros largos y esponjosos bajo la luna llena, a orillas del río Guajará, hacia el Igarapé das Almas. El Igarapé das Almas era reconocido como un lugar apartado y misterioso, donde ocurrían cosas inexplicables. La mujer atrajo una gran cantidad de chismes. Sus vecinos y admiradores se encontraban cada vez más intrigados. Se decía que era la amante de Francisco Bologna, un famoso arquitecto de Belém. Este se supone que la atrajo de Europa y que la hacía bañarse en tinas llenas de costoso champán importado de Europa. Por su palidez y aspecto demacrado, también se rumoreaba que había sido infectada con la enfermedad del vampirismo en Londres. Se comentaba que había traído esta enfermedad al Amazonas con un deseo insaciable de beber sangre humana.
Esta sed la llevaba a hipnotizar a mujeres jóvenes con su voz durante los conciertos, haciéndolas dormir en su camerino para luego poder tener acceso a sus cuellos. Una historia ciertamente similar a Carmila. Estas historias encajan bien con los relatos de desmayos en el teatro durante sus conciertos, explicados como efecto de las fuertes emociones que su música despertaba en los espectadores. También se decía que tenía el poder de comunicarse con los muertos y materializar sus espíritus. Estos aparecían ante ella en densas nieblas etéreas de material ectoplásmico expulsado de su propio cuerpo durante aterradoras seances. Sin duda fueron las primeras manifestaciones en la Amazonia de lo que luego se llamaría espiritismo, practicado en los ricos palacios de Belém, como el Palacete Piño. A finales de 1896, un terrible brote de cólera azotó la ciudad de Belém y Camille Montfort fue una de sus víctimas, acabando enterrada en el cementerio de la Soledad, en Belém. Hoy su tumba sigue ahí, cubierta de barro, musgo y hojas secas, bajo un enorme árbol de mango que la cubre con su sombra, iluminada solo por unos pocos rayos de sol que se proyectan a través de las hojas verdes. Se trata de un mausoleo neoclásico con una puerta cerrada por un viejo candado oxidado. Sobre este se puede ver un busto femenino de mármol blanco sobre la gran portada de la tumba abandonada. Además, junto a la pared se observa un pequeño retrato enmarcado de una mujer vestida de negro. Su lápida dice: «Aquí yace Camille Montfort, 1869-1896, la voz que cautivó al mundo». Pero todavía hay quienes dicen que su tumba está vacía, que su muerte y entierro no fueron más que una cortina de humo. El pretexto: encubrir su caso de vampirismo y la posibilidad de que Camille Montfort aún siguiese viva, hechizando a Europa con su voz y su belleza. Esta es la historia de la vampira del Amazonas. Fascinante, ¿verdad? Quizá demasiado perfecta para ser cierta. Pero esto se trata de una oscura leyenda de Belém. No hay constancia en los registros de que hubiera existido una cantante llamada Camille Montfort, y al parecer nunca ha habido una tumba a su nombre en Belém. La fotografía que circula de ella, según algunas fuentes, podría representar a una joven de finales del siglo XIX. La historia presentada en numerosos escritos está plagada de contradicciones e incongruencias que resaltan el carácter folclórico de la historia. En primer lugar, no hay constancia de que los campesinos brasileños de finales del siglo XIX se enriquecieron, e imaginar que enviaron ropa a Europa es históricamente inconsistente. Toda la narrativa sobre el vampirismo le otorga las típicas características de una leyenda, pero aún más teniendo en cuenta datos como que Igrapé das Almas no es un río, sino un tramo del canal que no existe. Una leyenda urbana llenó el escenario de manifestaciones sobrenaturales en la avenida de Visconde de Souza Franco, en el barrio de Belém. También existe el dato del cierre del cementerio donde supuestamente fue enterrada Montfort en 1896. La fecha en cuestión fue 1880. ¿Cómo pudo ser Camille enterrada en 1896 si el cementerio cerró antes? Hay versiones que defienden que si se tenía el suficiente dinero y el espacio ya estaba procurado, se podía seguir enterrando a personas. Según vecinos de Belém, las fotos de la supuesta tumba donde reposa el vampiro son de la tumba de otra familia de allí, la del senador Justo Chermont. Hay elementos auténticos en la historia que son fundamentales para que la narrativa sea creíble. Muchos de los hechos principales que involucran al personaje de Camille Marie Montfort son ciertos. Son el resultado de investigaciones contenidas en tesis de maestría y doctorado de estudiosos de la historia sobre la antigua Belém. Por ejemplo, existieron los primeros practicantes de lo que se dio a llamar espiritismo que vinieron a Brasil. Estos practicaban tímidamente la comunicación con los muertos y la materialización de los espíritus. Curiosamente fueron llamados con nombres peyorativos y todavía lo hacen a día de hoy, como nigromantes, brujas, hechiceros, y el término vampiro se utiliza para simbolizar esto también. Los extranjeros también comenzaron a ser vistos con recelo en Belém a finales del siglo XIX. Esto era debido al robo de semillas de árboles de caucho para Inglaterra por parte de un inglés llamado Henry Wickham. Hizo que la ciudad de Belém perdiera la riqueza producida por la venta del caucho y sigue en decadencia hasta el día de hoy. Belém era por entonces verdaderamente un puerto para el comercio del caucho amazónico. El teatro de la ciudad se llama en realidad Teatro da Paz y está ubicado en la Plaza de la República. La ciudad de Belém es famosamente conocida como la ciudad del mango, debido a los numerosos árboles presentes en la ciudad, de ahí la planta que cubre la tumba de nuestra vampira. Ahora bien, si la cantante lírica existió o no, si realmente tuvo ese nombre, esa pasión y esa belleza,
es terreno desconocido. Si fue enterrada en un mausoleo prestado por una familia belense en el cementerio de la Soledade, tampoco se sabe a ciencia cierta. Lo que sí llegamos a saber llegado el momento fue que la figura de Montfort se encontraba medianamente presente en la época hablada, pero dentro de una historia creada y escrita. Todo esto es parte de una de las tramas de la novela Después de la lluvia de la tarde, y su parecido solo se puede responder leyendo el libro, porque si no sería un spoiler. Camille Montfort es un personaje ficticio creado por el escritor paranense Bosco Chansen y ha estado llamando la atención sobre las leyendas urbanas de su ciudad. El libro tiene ese toque de realismo fantástico, esa escuela literaria que mezcla la creatividad de los autores, las leyendas urbanas y la realidad. A pesar de esto, la historia de Montfort seguirá formando parte de las leyendas del país brasileño junto a muchas otras. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. La figura de Camille Montfort fue una de las historias sobre vampiros más conocidas del siglo XIX en Brasil. Tanto ha gustado y calado esta historia como real entre los lugareños que pocos conocen el libro del que emanó. Cultura, folclore, tenía una base de realidad. Cuando una historia pasa a formar parte de un lugar, se vuelve en cierta manera una forma de identidad. Muchas opiniones defienden que, si se le quita todo lo sobrenatural a la historia, Camille realmente pudo existir. Quizá el único problema fue que no seguía las convenciones sociales y tuvo que enfrentarse a una sociedad conservadora e hipócrita. Tal vez se trataba de una sociedad que prefería creer en historias sobrenaturales antes que en una mujer que actuaba con libertad. Seguramente todo el auge del espiritismo de la época tampoco ayudó a Montfort, la que, recordemos, hacía sesiones en su casa y en otros palacetes de la zona. A medida que avanzaba el siglo XIX, en el vasto y diverso territorio de Brasil se forjaba una cultura vampírica única y fascinante. Esta florecía en medio de la intersección entre las tradiciones indígenas, africanas y europeas. Aunque muchas de estas historias y creencias variaban según la religión, una constante perduraba: la fascinación por lo sobrenatural y lo desconocido. Hoy en día seguramente achacaríamos todo a otras razones, ya fuesen por actitud o por contexto. Por entonces era el auge de un entretenimiento tremendamente imaginario, como era el de elaborar historias que explicasen aquello que podía resultar desconocido. Estas historias de vampiros, arraigadas en la tradición oral y en la literatura, siguen siendo un testimonio fascinante de la imaginación humana. También de la forma en la que la sociedad procesa sus miedos y deseos más profundos a través de las leyendas y las historias que se cuentan. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Existió Camille Montfort? ¿Fue realmente una vampira amazónica? Decídmelo en los comentarios. Un agradecimiento especial a la marca Killstar por proporcionarnos el vestuario para todo este especial de Halloween. Encontraréis los links de todos estos outfits en las descripciones de los episodios. Quería agradecer a mis mecenas de Patreon por el apoyo que me brindan. Sin vosotros no sería posible. Si vosotros también queréis apoyarme, os dejo el link a Patreon en la descripción, donde también podréis ver los beneficios de cada nivel. Y quería hacer una mención especial a los miembros de la Orden del Dragón: Alejandro Rebón Portillo, Yolani Olano, Tristania Wolf, Keymaster y José Antonio Esteve. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y por ayudarme a seguir creando estos vídeos. Y ya sabéis que aprecio a todos mis extraños y extrañas, ya seáis nuevos o antiguos extraños del canal. Como siempre, me ayuda mucho que si os ha gustado este vídeo lo compartáis en vuestras redes sociales. Dale al like, así sabré que queréis que haga más vídeos como este, suscribiros a mi canal y dadle a la campanita de notificaciones. No olvidéis seguirme en todas mis redes sociales, os las dejo por aquí y en la descripción, especialmente en Instagram, que es donde estoy más activa y subo material muy interesante. Y ahora sí me despido, nos vemos en el próximo vídeo. Recordad que subo nuevos vídeos cada semana. ¡Hasta pronto!